Hola, buenas tardes a quienes están sumando. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo conversatorio de la Semana de la Inteligencia Artificial. Es un gusto volver a recibirlos acá en ILDA. Bueno, la verdad que hoy tenemos una conversación súper interesante que entra un poco en intersección de las conversaciones de inteligencia artificial con un tema tan importante que es la cultura y cómo, digamos, se vincula con la propiedad intelectual. Así que bueno, tenemos la verdad un panel de expertas hoy y que nos van a traer me parece una discusión muy interesante. Pero bueno, quería un poco contarles por qué desde ILDA quisimos traer esta conversación hoy a la Semana de la IA. Creemos que en esta era, digamos, de cómo las tecnologías de automatización, de inteligencia artificial se van volviendo, digamos, cada vez más importantes en nuestro día a día, van definiendo cada vez más cosas, plantean, digamos, importantes desafíos para la cultura, el arte, la propiedad intelectual y generan, ¿no?, muchos interrogantes. Por un lado, ofreciendo oportunidades para innovar, para experimentar, pero también desafíos en términos de derecho de autor, autenticidad, desplazamiento laboral y varias cuestiones éticas. Por eso en este espacio vamos a reflexionar cómo la inteligencia artificial está desafiando estos marcos normativos de derecho de autor y los cambios que creemos que pueden ser necesarios o que se deben hacer, digamos, de manera urgente en la región y también, digamos, a nivel global. Bueno, sin más, voy a pasar a presentar a las personas que nos están acompañando hoy. Tenemos a Patricia Díaz Charquet. Patricia es abogada y magíster en Relaciones Internacionales, docente universitaria, investigadora y activista en derechos digitales. Preside Data Uruguay y también coordina su laboratorio de datos y sociedad, que es DatiSoc. A nivel regional, es coordinadora de la Alianza de la Sociedad Civil Latinoamericana para el Acceso Justo al Conocimiento, que es la Alianza A2K Latinoamérica. También tenemos a Mariana Fossati, que es socióloga y artista visual, y es codirectora de Ártica, el Centro Cultural Online, donde brindan servicios de formación, consultoría, asesoramiento e investigación para la implementación de proyectos artístico-culturales y educativos en Internet. Es coordinadora del programa Descolonizando Wikimedia en Whose Knowledge. También tenemos a Micaela Mantegna, que es conocida como Abogamer. Micaela es una destacada experta en el campo emergente de la política de videojuegos, la IA ética, la XR y la gobernanza del metaverso. Es activista del juego como instrumento de cambio social y fundadora de Women in Games Argentina, y es TED Fellow y se encuentra afiliada en el Centro Berkman Klein de Harvard y dirige el grupo de políticas de videojuegos. Así que bueno, hechas un poco esas introducciones, les cuento también que quienes va a estar moderando esta conversación es Sara Frati. Así que bueno, le voy a pasar la palabra a Sara para que también haga sus presentaciones y ya dé inicio a esta conversación. Muchas gracias a todos por sumarse. Súper, muchísimas gracias, Viole, y a todo el equipo de Hilda. Para mí es un gusto estar en este espacio, también conversando con unas genias de la región que tienen muchísimo para aportar, y creo que al final del día también esta conversación que vamos a ir reflexionando sobre diferentes oportunidades y desafíos en este tema trae muchísimo para la región. Y bueno, yo soy Sara Frati, soy coordinadora programática en Fundación Avina, en donde lidero Indela, que es la iniciativa por los derechos digitales en Latinoamérica. Eh, y nada, soy una abogada nerd que le encantan estos temas, y también súper feliz de estar como en este espacio con Pato, con Mariana, con Micaela, donde vamos a estar profundizando algunas cosas, y también nada, reconocer y agradecer que este es un espacio sobre mujeres, donde generalmente estas conversaciones de inteligencia artificial terminan siendo como nada, de hombres, etcétera, pero creo que eso también da muchísimo, eh, nada, dice mucho desde el equipo de Hilda al coordinar este tipo de espacios, así que también creo que es como súper relevante. Eh, bueno, vamos a empezar un poco, creo que nada, cuando a mí me propusieron moderar esta sesión, eh, me recordaba de algunas cosas que han pasado como nada, en los inicios de Internet, si lo queremos ver así, pero creo que al final del día lo que vemos siempre es que las nuevas tecnologías terminan trayendo muchísimos desafíos a la regulación tradicional de propiedad intelectual que tenemos en los países de Latinoamérica. Partiendo de esa premisa, creo que es relevante contextualizar que al final del día las tecnologías digitales y los diferentes procesos de digitalización
nada, de la vida cotidiana, sin entrar como en procesos más como nada profundos de los temas que cada una de ustedes maneja, trae muchísimas conversaciones, disputas. Me acuerdo súper bien que puede ser una analogía o no, si lo queremos ver así, de la selfie del mono y de todos los debates que hubo en su momento alrededor de, bueno, ¿quién es el autor de esta selfie? ¿Es el mono? ¿Es el dueño de la cámara? Como que, y creo yo que al final, haciendo justamente esta analogía de de cómo hablamos en términos de propiedad intelectual y de derechos de autor frente a la inteligencia artificial, pensando que justamente las inteligencias, bueno, los mecanismos de machine learning más conocidos, como no sé, ChatGPT por mencionar uno, la forma en la que han sido entrenados, creo que también tiene muchísimos desafíos, que se hizo un gran scrapping o también si hablamos de Miss Journey, etcétera, la forma en la que se está haciendo justamente la explotación, especialmente de artistas muchísimo más emergentes que vienen de grupos vulnerables, entre otras cosas, donde hacen esta explotación de las técnicas y los recursos que normalmente utilizan estos artistas, que lo vemos reflejado también como en las diferentes obras que hace la inteligencia artificial basadas en los prompts que le damos y en las que las discusiones es, bueno, ¿de quién es la autoría? ¿Es mía? ¿Es de la inteligencia artificial? ¿Es de las personas que alimentaron en cierta medida sin su consentimiento? Que creo que también es algo que hay que mencionar por ahí. Que fueron necesarias para entrenar esta inteligencia artificial. Bueno, nada, son como algunas de las cosas que vamos a ir conversando en este tiempo, pero creo que nada, podemos partir como de esa premisa de entender que es una conversación y una discusión que no es nueva, que ya la hemos visto como en diferentes campos, como les mencioné antes. Creo yo que la selfie del mundo para mí es como uno de los ejemplos eh, nada, como más relevantes y en los que podemos entender como algunas cosas, nada, de estas discusiones que estamos teniendo ahora. No es lo mismo, obviamente, pero creo que también nos pueden servir de base para conversar en ese proceso. Y bueno, empezando un poco también, como Violeta ya les contó, de estas genias que tenemos en este espacio, vamos a empezar como con algunas preguntas disparadoras para cada una, pero obviamente siéntanse en la libertad de saltar, de complementar, de contradecir si es necesario. Digo, si yo también meto la pata, por favor, díganme. Pero creo que nada, como al final me parece que todas de alguna u otra manera van a aportar muchísimo a esta reflexión. Vamos a empezar con esta parte como más, nada, justamente el sistema tradicional de propiedad intelectual y de derechos de autor. Con Pato, ¿cuáles son las principales discusiones globales sobre inteligencia artificial y propiedad intelectual y cómo estas discusiones se están reflejando en el contexto latinoamericano? Si es que se están reflejando también, como que para entender un poco por ahí, así que te dejo la palabra, Pato, gracias. Bien, bueno, gracias Sara, me tirás ahí con el tema justo en el que estoy trabajando fuerte ahora, porque estamos de la Alianza A2K Latinoamérica, asistiendo a la OMPI, a las sesiones y haciendo un seguimiento de este tema. Y antes de hablar de qué se está hablando ahora, vale la pena muy brevemente un poco de historia, porque hay un cambio trascendente en posiciones y en miradas, y el disparador de ese cambio es el auge de la inteligencia artificial generativa. Porque por ejemplo, excepciones al derecho de autor sobre minería de texto y datos, análisis computacional, se estaba dando, es más, Unión Europea lo tenía aprobado en la directiva, o sea, nadie dijo, sí, dijeron, o sea, estuvo discutido como todo, pero hubo un estándar que dijo, sí, esto es algo que es de interés público y hay que exceptuarlo. A nivel OMPI, la discusión venía a excepciones para investigación y como
el cambio del método científico que implicó la ciencia de datos era central, se hablaba de excepciones para minería, se habla de excepciones para minería de texto y datos, y había como una cohesión en las opiniones en que sí, de que eso puede andar en la agenda. A nivel nacional, los países, y ya te digo que hay países en América Latina que están tramitando leyes, ya sea de reforma de derecho de autor o de inteligencia artificial, esas excepciones nunca se discutieron. Venían en los proyectos de ley y nadie dijo nada. Los proyectos de ley a veces llevan años. Ahora hace 2 años, la oposición ya no es a lo que se oponían antes, sino todas las gestoras colectivas han asistido en los 3 países, Uruguay, Brasil y Chile, que son los 3 países que tienen excepciones al derecho de autor para análisis computacional, a oponerse tajantemente. ¿Y qué plantean? Bueno, y ahí viene nada, yo como vieja militante digo, esto ya lo viví, así sostenida a veces, es como un loop, nuevos derechos, ampliación de los derechos de autor, y nuevos derechos que no son derechos de autor y no son derechos conexos, son derechos de remuneración, que vale la pena aclarar que no es, es reclaman nuevos derechos. Y de una descartan otras opciones. Y ahí viene esto de aferrarse a antiguas narrativas de derechos de autor, con relatos muy convincentes, pero a ver, nadie está diciendo que no haya un problema, que no haya, pero el problema también puede ir por el lado de defensa de la competencia, de abuso de posición dominante, de competencia desleal, inclusive de protección de datos personales, porque cuando los artistas dicen me copian la imagen o me copian el registro vocal, no tiene nada que ver con derechos de autor. Queda descartado de plano. Todas esas excepciones que no generan tantas distorsiones, porque la solución de derechos de autor tiene un precio carísimo a pagar. ¿Ah? Ir por el lado de nuevos derechos de remuneración que bloquean, que generan costes. ¿A quiénes? A los que no tenemos excepciones, porque es el sur global el que no tiene excepciones. Los del norte se quejan, pero operan o sea, OpenAI no hizo nada ilegal. Ahora en Estados Unidos estamos esperando las sentencias, ya lo vamos a ver con Micaela, estamos esperando sentencias a ver si cambia un poco la interpretación. Pero nadie hizo nada ilegal porque estaba dentro del paraguas de la legalidad, porque tienen, o bien europeos, excepciones al derecho de autor para análisis computacional, específicamente para investigación bien libres, después con condiciones para uso comercial, pero después tenés Asia, cada vez más países de Asia tienen excepciones bien abiertas. Japón, Singapur, Canadá, Estados Unidos con fair use. Y la dejo por ahí porque podemos seguir hablando, pero nada, si no, la dejo sin tiempo a mi compañera. Adelante, Sara. No, gracias, Pato. No, este tema da para hablar más de 1 hora, me parece, justo como que con todas estas particularidades, y creo que también, nada, traes un punto y el clásico ejemplo con la nueva herramienta de OpenAI, de generación de voz, donde Scarlett Johansson salió a decir, bueno, tipo, es mi voz, como que, no, y además utilizando la película de Her como un manual y no tanto como, nada, las cosas no se deberían de hacer de esa forma. Creo que también trae como las discusiones en diferentes niveles por ahí, y creo que nada, esta parte también de que no estamos reinventando la rueda, son conversaciones que se han tenido como en diferentes niveles, y donde también al final del día Latinoamérica sigue estando rezagada en términos de tener mejores regulaciones que protejan a autores y no a las grandes corporaciones que puedan navegar como en esta área gris de ausencia de regulación. Y bueno, en ese sentido también, nada, te quiero escuchar, Mariana, sobre esta parte del reclamo, especialmente de la comunidad artística, de expandir los derechos de autor para proteger el uso sin el reconocimiento de la inteligencia artificial, y cómo esto se vincula al acceso abierto al conocimiento, a la ciencia, arte y cultura, y existen algunas iniciativas de regulación
que incluyan también esta mirada más desde el impacto económico. Bien, bueno, muchas gracias, Sara, y bueno, gracias, Hilda, por la invitación. En primer lugar, me gustaría como empezar como situando un poco este reclamo, que muchas veces lo unificamos, lo homogeneizamos y decimos que la comunidad artística en su conjunto tiene esta demanda, tiene este reclamo de expandir los derechos de autor. Yo creo que ahí tendríamos que desagregar un poco, porque creo que hay distintas posturas en la comunidad artística, hay muchas comunidades artísticas diferentes, hay comunidades artísticas que hacen mucho uso de la inteligencia artificial generativa, hay partes de la comunidad artística que crean sus propios modelos o se basan en modelos de lenguaje o en distintas, digamos, hacen sus propias recopilaciones de datos para crear sus propios modelos, es decir, los y las artistas intervienen en este campo de la inteligencia artificial como en un campo creativo a múltiples niveles. Entonces no podemos hablar de una demanda y de una necesidad conjunta, de conjunto de toda la comunidad artística. Y también hay que incluir en los reclamos que sí se están haciendo por un derecho de remuneración, también por un derecho de atribución digamos, de que sean mencionados o que existen marcas de agua o demás formas de reconocer las posibles autorías previas. También están incluidas muchas empresas de contenido, la prensa, la producción audiovisual, no sé, pensemos, por ejemplo, de New York Times es parte de una de las tantas demandas masivas que hay a este respecto, y que muchas veces estas batallas legales involucran no necesariamente únicamente personas o colectivos artísticos, sino lucha entre sectores empresariales, el sector de contenidos y el sector de tecnología, y que muchas veces, como tantas veces pasa cuando hay estas batallas en torno a los derechos autorales, siempre quedan grandes olvidados, y un poco Pato lo mencionó de alguna manera, quienes hacen investigación, educación, quedan como bastante arreglados, las propias personas usuarias que también podemos empezar a entender que el uso de inteligencia artificial generativa está relacionado con la libertad de expresión, con formas peculiares, personales de cada persona de usar esto para expresarse. También me parece, como en toda discusión sobre derechos de autor, quienes usan, sin necesariamente ser las personas artistas ni los representantes de la industria de contenidos, también tienen un papel que debemos reconocer. Pero bueno, las propuestas de regulación, quizás yo creo que Pato va a poderse expandir un poco mejor que yo, porque creo que está monitoreando más y Micaela también, pero sí yo puedo hablar un poco de que son visibles ciertas propuestas y ciertos elementos de estas propuestas que vienen sobre todo, bueno, de ciertos sectores artísticos y de las empresas creadoras de contenido, que a mí particularmente me parece que prenden una luz bastante amarilla, roja, en cuanto a qué cosas pretenden como regular, y que personalmente encuentro que son muy complicadas, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con implementar obligatoriamente ciertos filtros para que las personas no puedan solicitar a través de un prompt determinado tipo de obra generativa o de resultado de la IA generativa, que se prohíban, por ejemplo, mencionar nombres de personas, hasta incluso de movimientos artísticos, estéticos, dentro de un prompt, que se usen obligatoriamente marcas de agua o etiquetado. Eso también muchas veces, además, también tiene una cuestión del lado de las redes sociales y plataformas donde el contenido se distribuye, que también, bueno, hemos empezado a ver cómo aparecen estas marquitas y a veces eso también es problemático porque hay muchos falsos positivos, etc. Todo lo que sea
que afecte la privacidad, ¿no? De los usuarios, de identificar compulsivamente quién hizo determinado prompt con determinado contenido, en fin, todo lo que sea un control excesivo de la libertad de expresión y de la participación en la vida cultural, creo que para mí es bastante preocupante que se proponga, ¿no? De todas maneras, pienso que desde la perspectiva de los artistas, hay muchas propuestas que considero que si las desligamos un poco de lo que son las demandas del sector más empresarial, vemos demandas que son más de la perspectiva de trabajadoras y trabajadores culturales, una perspectiva un poco más de clase, que sí están poniendo sobre la mesa determinados conflictos laborales que tienen que ver con, no sé, si se va a implementar inteligencia artificial en determinado sector, ¿qué va a pasar? ¿Se va a despedir gente? ¿Se va a precarizar más a estas personas que trabajan y se les va a bajar su salario, su remuneración, porque ahora es su trabajo es con inteligencia artificial, se va a afectar su ritmo de trabajo, las cualificaciones requeridas? Bueno, creo que, por ejemplo, el ejemplo de la reciente huelga o el conflicto que hubo de guionistas nos da una pista interesante de que ciertos reclamos fueron muy relacionados con la regulación de los contratos, ¿no? Y de que el contrato de trabajo, de contratación de alguien que hace un guión, por ejemplo, no sea más barato porque hay inteligencia artificial incorporada, formas en que no se genere una competencia dañina sobre las personas que trabajan en determinados puestos creativos de industrias que siguen siendo multimillonarias, como la industria del cine, particularmente, bueno, en Hollywood, en industrias de contenido que tampoco han tenido un historial muy bueno en cuanto al tratamiento de sus trabajadores y trabajadoras, ¿no? Y también pienso que la regulación, que hay otras regulaciones conectadas con esto, que para mí son importantes y que ya hay pasos en este sentido, por lo menos discusiones en cuanto a la transparencia, a exigir que las empresas que desarrollan las herramientas y los algoritmos den cuenta de lo que están haciendo, de dónde vienen sus datos, que se proteja la privacidad de las personas, la libertad de expresión y los derechos humanos en general. Y creo que acá siempre hay que tratar de salir un poco de ser inteligencia artificial céntricos, ¿no? Y que todo sea en torno a la herramienta en sí, sino a sus usos, cómo se usa, para qué se usa. Digamos, inteligencia artificial como un gran paraguas y como una gran herramienta puede tener usos desde ayudar a mejorar la creatividad hasta facilitar el genocidio, como también lo estamos viendo. Entonces, creo que son campos tan amplios los que abarca, que se tiene que ir también a discusiones más concretas. Por supuesto, la de derecho de autores es bastante concreta, pero digamos, no es la única, no es la que va a resolver todo. Sí, súper, muchas gracias, Mariana. Creo que traes muchísimos elementos también a esta conversación, entendiendo como, nada, que a partir de ahora creo que desde la región tenemos que tener una mirada muchísimo más integral del problema y pensar desde una forma más integral también las soluciones. No solo escuchar como, bueno, que está diciendo Hollywood, también siendo Hollywood, nada, un gran promotor de todos los procesos antipiratería y eso qué implicaciones tiene justo para los países de la mayoría global, en donde el acceso a cultura y contenido de esta naturaleza de entretenimiento termina siendo muy caro, entre otras cosas, y también los desafíos de imponer medidas y filtros de remoción de contenidos indiscriminadamente en las diferentes redes y plataformas sociales. ¿Qué desafíos van a traer esto, por ejemplo, en contextos de espacio cívico más cerrado, en donde la participación ciudadana está más comprometida? Como que hay diferentes niveles y creo que justamente es entender que este problema no va a tener una
varita como la única solución, sino que frente a un problema tan complejo vamos a necesitar soluciones complejas en ese sentido. Y bueno, creo que con Micaela vamos a tener también, que obviamente las tres pueden contestar, que creo que es la pregunta que todos nos estamos haciendo. Las obras que son generadas con inteligencia artificial generan derechos de autor, si sí, para quién o quiénes, y también, nada, qué ambigüedades se representan. Y nada, cada vez que veo y hablo y también converso sobre esta parte de la inteligencia artificial y derechos de autor, lo que se me viene a la mente es la selfie del mono. No sé, hay un gran artículo de Wikipedia que pueden revisar como para esa conversación, pero creo que al final del día también esa es la pregunta del millón en estas reflexiones, y a partir de ahí pues surgen muchísimas más preguntas. Así que nada, te escuchamos, Micaela. Buenísimo. Iba tomando un montón de notas porque coincido, perdón que mi gata tiene problemas de apego. Coincido en un montón de las cosas que estaban diciendo, y iba tomando notas como porque también conecto esos mismos puntos. Es la misma sensación, antes de pasar a contestar sobre la autoría, cosas que me quedaron en el tintero, que estamos reeditando las viejas discusiones de gobernanza de Internet sobre la piratería y que estamos corriendo el riesgo, algo que yo les digo siempre a los artistas, de que los usen de punta de lanza para pelear por los intereses corporativos de intermediarias que no los van a beneficiar. Porque hoy tenemos un montón de industrias, videojuegos, industrias creativas, literatura, arte, que tienen reglas muy claras sobre el derecho de autor y que sabemos que no benefician a los creativos. Que Mariana hablaba de los contratos de SAG-AFTRA, el strike que hubo en Estados Unidos. Gran parte de eso fue porque cobran centavos y monedas de las regalías y de los residuales. Y son industrias que están reguladas. Entonces, creo que es como hay que apretar las clavijas con muchas de estas narrativas y muchos de estos argumentos que usan esta cosa dicotómica de IA igual mala, igual nos viene a robar el trabajo. Porque siempre digo, el problema no es que tome tu trabajo, el problema es que tome tus ingresos. El problema es quién se está llevando las ganancias que están generando las empresas de inteligencia artificial. Y que esto es casi como el diagrama del pez grande que se come al pez chico. Entonces, hoy vemos New York Times haciendo demandas, muchas de estas industrias creativas tradicionales haciendo demandas, y que, como decía Patricia, yo totalmente estoy de acuerdo, no hubo ilegalidades. O sea, que sea no ético algunas de las cuestiones y que podemos debatir sobre eso, no significa que sea ilegal, pero se ha otra vez equiparado bajo el paraguas de la ilegalidad, como esto de la vieja y resabida narrativa de el pirata, que todo aquel que utiliza contenido ajeno es un pirata, pasando por encima y obviando la existencia de excepciones y limitaciones del derecho a autor. Entonces hay cuestiones que son como otra vez tenemos que volver a charlar sobre esto, otra vez tenemos que volver a abrir esto, y para mí es importante alertar o levantar las banderas rojas de que estás peleando una pelea que, me pregunta que confirme, a ver, que no es la tuya, en definitiva. Porque hay un libro fantástico de Cory Doctorow y de Rebecca Gilligan que se llama Choke Point Capitalism, y que tiene una frase que, de hecho, yo la usé como uno de los argumentos. Escribí un ensayo que se llama ¿Por qué el derecho de autor no es la respuesta? ¿Por qué copyright no es el derecho de... perdón, se me mezclan los dos idiomas. ¿Por qué copyright no es la respuesta a la IA generativa en términos de policy? Está en inglés, es para el Yale Law Journal. Y uno de los argumentos es ese, de que es darle más dinero que no va a llegar a los artistas. En el libro lo equipara, ¿no? Darle más dinero al bully que se lo va a quedar, se lo va a sacar a la persona en la hora del almuerzo, dice Cory Doctorow. Y para mí es eso, cuando hablamos de labor, cuando hablamos de reemplazo, hay un fallo en Argentina muy viejo que se llamaba Cine Callao, que es con cada nueva tecnología empezamos como a reeditar estos temas de el trabajo. El fallo Cine Callao hablaba de poner números vivos, es decir, músicos en el intermedio de funciones en el cine, porque de repente tenías reproducción fonográfica automática. Entonces era, bueno, ¿qué hacemos con toda esta gente que de repente ve achicado el campo? Y me quedo me encanta cómo lo puso Patri, lo del precio carísimo, porque para mí esto es una alarma enorme con volver a discutir la legalidad del web scrapping. Entonces, a través de esto y alineándose con la narrativa de no, miren, pobres los artistas, los están perjudicando,
que es real que los artistas están siendo avanzados en cuestiones laborales y económicas. Debajo de eso es el caballito de batalla para expandir y restringir libertades, que también es un poco lo que planteaba Mariana con lo de la libre expresión. Entonces, sí, para mí los peligros son un montón. Me pasé los últimos 8 años investigando sobre creatividad, derecho de autor e inteligencia artificial, que terminó en un libro, que el libro ahora lo voy a liberar, está siendo en proceso ya pasaron los 2 años, así que está en proceso de la versión digital para ser descargada gratuitamente. Y cuando estaba examinando las variables de autoría, que como vos recordabas, Sara, bueno, todo el caso de Naruto, la mona que sacó la foto, que era una mona, que eso mucha gente no lo sabe, una mona muy inteligente que sacó la selfie, encontraba 8 distintas posiciones de autoría, de probable autoría, y con sus contrapuntos, porque si vos ves la jurisprudencia norteamericana al efecto, podías encontrar autoría por derivación, pensando, bueno, todo esto es una obra derivada de eventualmente lo que se usó en el entrenamiento, que por otro lado es una locura, porque cuando vos estás hablando de entrenar, por ejemplo, la IOM 5B, que es uno de los datasets que se usó para entrenar, tiene algo de 6.5 billones de parámetros, si mal no recuerdo. Y que en ese momento entré a buscar como para dimensionar el número y era en 1996, una cosa así, la cantidad de personas vivas que había en la Tierra dando vueltas. Entonces digo, imagínate si vos tuvieras que hacer una atribución de intereses a cada persona porque de alguna forma u otra contribuyó. Y lo que hablaba Mariana de prohibir nombrar movimientos artísticos, prohibir nombrar personas, que es algo que parece como un overlap de derecho de marcas con copyright, pero todo tiene también que ver con que el derecho de autor se ha ido expandiendo y mutando y tomando caminos que muchas veces terminan en abuso y que tienen que ser reencausados. Perdón que me fui por las ramas, pero sí, coincido muchísimo y es un tema que me preocupa muchísimo. No, 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 súper, muchísimas gracias, Micaela. Y creo que nada, traes también muchísimas reflexiones a la mesa. Me encanta que nada, creo que tenemos más preguntas que respuestas. Y creo que también, o sea, son discusiones que en la región no las tenemos con este nivel de profundidad porque obviamente todavía seguimos con temas, no sé, de piratería, por ejemplo, que creo que nada, de alguna u otra manera terminan siendo como esta base que eventualmente va a ser, como ustedes dicen, el caballito de batalla para tener otro tipo de regulaciones todavía más restrictivas de las que tenemos ahora y qué implicaciones va a tener eso para, nada, el día a día, para una región que no produce tanta ciencia, que sí puede producir cultura, no sé, contenidos ahora, pero donde como que se queda también como el nivel del acceso también para la ciudadanía y la población en general, creo que son discusiones que nada, que hay que ir teniendo por ahí. Regresamos contigo, Pato, y creo que también como para ir cerrando un poco esta parte en términos de regulación, ¿cuáles crees que son las regulaciones más urgentes en temas de derechos de autor e inteligencia artificial que la región debería de empezar a promover, discutir? Te escuchamos. A ver, es muy difícil responderte porque una cosa es lo que yo quiero y la otra cosa es lo que yo sé que va a pasar. Bueno, pensemos en este mundo ideal en donde podemos tener la regulación, nada, respetuosa Claro, de derechos humanos, integral, que incluya como todas las voces, que se y que sea co-construya. justa, sí. Y después, pues, A ver, que no nada, es lo que podemos yo pensar quiero, en el es otro lo que, escenario si querés. es lo que inclusive los análisis técnicos dicen. Justo ahora estoy en México en una reunión sobre editores de revistas universitarias y me encuentro con gente muy autoralista, o sea, que tiene una posición muy diferente de la mía. Y nos sentamos a conversar y es increíble cómo coincidimos, o sea, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de jurídico y de especialistas, no hay pocos que digan que la desarrollo de inteligencia artificial y derechos de autor debería ser regulado por derechos de autor, hasta los más autoralistas. Ojo. Pero, bueno, nada, ¿qué es lo que básicamente, que primero, la inteligencia artificial generativa, no sé si me están escuchando,
aquí salió el cartel de que mi internet es inestable. La inteligencia artificial generativa es un porcentaje ínfimo dentro de la inteligencia artificial. O sea, no podemos ni siquiera empezar a usarla como vara para medir todo lo que es la regulación de la inteligencia artificial. Entonces, con respecto a la inteligencia artificial, que además es algo viejísimo, o sea, todos los que usan el Google Traductor, por ejemplo, ¿hace cuánto que lo tienen? Que ahora ya no lo usan porque hay herramientas mucho más potentes. Bueno, son herramientas que venimos usando desde siempre. Estamos en los celulares, el teclado predictivo también tiene que ver con una visión muy, muy proto, es como la célula que terminó en los LLM, los grandes modelos de lenguaje. Entonces, no podemos ponerle el pie arriba a los desarrollos del sur y tenemos que equipararlos. Por lo tanto, yo estoy haciendo una mirada desde el sur y es, tenemos que intentar generar excepciones potentes, fuertes, no solo excepciones para análisis computacional y minería de texto y datos, sino que incluyan, que no, contract overwritability, que los contratos no le pasen por arriba a las excepciones, porque es lo que pasa con los términos y condiciones de todas las plataformas y no podés hacer web scraping. Y luego también que las medidas de protección tecnológica tampoco sean una barrera, porque también son una barrera enorme. Tenemos que ponernos a tiro a países del sur global. Es más, hoy estoy trabajando en un proyecto de CENIA, del Centro de Inteligencia Artificial de Chile, y estoy siguiendo de cerca los proyectos de África. Estamos desesperados por llegar a crear nuestros modelos de lenguaje. En CENIA está creando su gran modelo de lenguaje latinoamericano. Y en África se están creando modelos de lenguaje en Swahili, ahora no me acuerdo todo el resto de la lengua, pero porque no existen. Y no tenemos, los africanos y los latinoamericanos, no tenemos cómo hacer datasets adaptados a nuestra realidad, porque nuestros derechos, a diferencia de los derechos del norte, no nos están prohibiendo eso. Esa es la urgencia número uno a nivel general. Y luego sí, claro que viene a atender los emergentes a nivel laboral o a nivel, más que nada, de competencia desleal. Y sí, tenemos que solucionar los problemas que disparó la inteligencia artificial generativa, granito de arena en una playa, con mejora y revisión de las leyes de defensa de competencia, con análisis de qué podemos mejorar con leyes de protección de datos en cuanto al uso de datos personales. Y yo creo que ya está, ni siquiera hay que modificar demasiado, es aplicarlo. Sí que podríamos modificar las leyes laborales y además entender que el derecho de autor ya aplica. A ver, el caso claro es Getimage contra Stability AI. Cuando una obra es plagiada. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial detectó tantos patrones, porque había tan poca base para ese prompt que le dieron, y justo se basó en dos imágenes que mezcló. Claro que es plagio. Y es plagio desde años, épocas inmemoriales, es ilegal. Entonces, no tenemos que cambiar las leyes de derecho de autor para temas de plagio de inteligencia artificial. Atención, el derecho de autor no protege la inspiración, los estilos que capta, en realidad los mega modelos estadísticos. Y ni siquiera para entrenar los datasets no meten todas las obras tal cual como los humanos la consumen. Las tokenizan, las restandarizan, terminan siendo cualquier cosa. O sea, vos ves un dataset y no encontrás una obra. Encontrás un montón de lenguaje que solo está preprocesado para la máquina. Por lo tanto, no entiendo dónde está la copia. Sí, y ahí estamos, en América Latina tenemos el problema. Los inputs son ilegales. Los outputs, perdón, pero que me la defienda. Alguien que venga a defenderme que son ilegales. Tenemos un problema de inputs y tenemos que solucionarlo y lo dejo ahí porque no sé ni cuánto hablé. No, súper, muchas gracias, Pato. Y, y nada, creo que justamente también es entender
en los diferentes niveles de otras regulaciones que se relacionan a este tema, como todo lo de protección de datos personales en la región, en donde algunos países tienen regulaciones más recientes que cumplen con, no sé, los estándares del GDPR, por ponerlo así, en otros países en donde hay regulaciones, pero que son anteriores al GDPR, y en otros países en donde no hay nada. Y frente a esos vacíos, como navegar también es difícil, y frente, nada, también justo regulaciones en términos como de derechos laborales, que creo que nada, terminan jugando y siendo como nada, estos legos que necesitamos acompasar, y no solo decir, bueno, la ley de derechos de autor la reformamos y todos los problemas se resuelven, la adaptamos, incluimos A, B y C. No, pues también hay muchísimas otras cosas que se relacionan que necesitamos abordar con esta mirada más integral. Paso ahora también para conversar un poco sobre qué hay detrás de estos procesos de la recopilación de los contenidos para el entrenamiento de los diferentes algoritmos y sistemas de machine learning que incluyen todo este contenido de artistas nada, que se ha publicado en internet y en redes sociales, e incluso nada, de gente que no se considera como artista o creadora de contenido. Yo voy, subo una foto, no sé, a Instagram y nada, y estoy alimentando sin saber nada, y entrenando a una inteligencia artificial con estos contenidos que pueden tener o no inspiración como nada, artística o no, dependiendo de qué entendemos por estética, etcétera. Pero nada, ¿cómo interactúa esto con el derecho de autor? ¿Es un uso justo? ¿No lo es? ¿Quién termina teniendo la autoría? Como que todas estas preguntas que nada, que podemos responder o que podemos generar más a partir de eso. Te escuchamos, Mariana. Bien, bueno, esa es una de las polémicas más grandes, ¿no? Porque uno con la inteligencia artificial generativa puede estar la polémica de si la inteligencia artificial generativa crea o no crea. Mi respuesta es que por sí sola no crea nada, que bueno, las personas pueden crear ni siquiera digo con la colaboración, ¿no? Porque ni siquiera estoy hablando de un estatus de coautoría, sino digo, son herramientas, ¿no? De creación. Y también me parece que es importante dejar claro que ni siquiera son los dueños de las empresas como OpenAI los que detentan los derechos de las cosas que se generan, ¿no? Eso es como importante tenerlo en cuenta, que también puede ser otro aspecto del debate, ¿no? O sea, quién luego detenta los derechos de las cosas que se generan, ¿no? Pero bueno, este es uno como de los más importantes, el de cómo se forman esos datasets, o sea, cómo de dónde se sacan, que es esta palabra que hemos estado usando de web scraping, que es una de las tantas formas, ¿no? Pero bueno, una de las más célebres en este momento, existe hace muchos años también, las ChatGPT y otras se basan en unos datasets pero enormes, como decía Mika, que existen hace bastante tiempo y que se han estado usando en diferentes aplicaciones, investigaciones, no únicamente para inteligencia artificial generativa. O sea que, digamos, una regulación de eso y una prohibición o un requerimiento de remuneración compulsiva afectaría montones, cantidades de usos diferentes y de esos contenidos que hay en estos datasets que no necesariamente además contienen, quizás la proporción de contenido bajo derecho de autor, en realidad no la sé verdaderamente, no te la sabría decir, pero o sea, ya ni siquiera es la diferencia entre quienes se consideran artistas y quienes no se consideran artistas. Digo, yo si publico una foto no artística, igual tengo derecho de autor sobre esa foto, pero hay muchísimos otros datos que no son datos, no sé, datos recolectados por sensores, de registros que se van generando a través de determinada actividad, datos personales, un montón de cosas.
todo lo imaginable que hay en este momento en la web, incluyendo contenido, por supuesto, violento, de todo tipo de contenido, ¿no? Interminable, y que por supuesto puede no tener derechos, puede tener derechos de autor y puede haber tenido en el pasado y no tener más, como por ejemplo contenido de dominio público. Todo eso se mete en estos entrenamientos que ya lo estuve explicando, Pato, cómo ocurren, de una forma que realmente es un procesamiento estadístico que es muy difícil realmente poder, como decía Mica, linkear esto a una determinada autoría, ¿no? Sí es verdad que desde el momento en que empezamos a usar plataformas de redes sociales, por ejemplo, se nos ha hecho, digamos, aceptar unos términos y condiciones, no de que renunciamos a nuestros derechos de autor o se lo damos a la empresa de la red social, sino que con el contenido que subimos pueden hacer muchísimas cosas, casi con cualquier propósito, ¿no? Y por eso esa cláusula está, ¿no? En los términos y condiciones, porque justamente estas empresas se han preocupado de no tener problemas cuando llegó el momento de querer utilizar toda esa masividad de datos, ¿no? Pero bueno, yo creo que no debería haber un intento justamente de crear, como es muy difícil crear estas licencias o este tipo de derechos de remuneración. Yo creo que en todo lo que ocurriría sería que tendería a adjudicar esos derechos a actores más privilegiados, más visibles, en cuanto a que se ha institucionalizado, se los ha puesto como los creadores. Y también se le daría, por supuesto, a entidades de gestión de derechos, a entidades que ya manejan un montón de dinero y que hacen un supuesto reparto justo que los propios artistas han dicho muchas veces que no es tan justo. Entonces, yo no sé si iría por ahí la solución. Sí creo que hay que sí, por supuesto, la conformación de datasets tendría que ser muy cuidadosa y respetuosa de la privacidad, al momento del entrenamiento y del etiquetado, debería hacerse mucho cuidado y vigilancia de la no reproducción de sesgos discriminatorios, ¿no? Y que también se tenga en cuenta la gran diversidad y variedad cultural de este planeta, y que no se termine privilegiando siempre las mismas perspectivas y visiones, y que también las herramientas a que se construyan tengan un escrutinio en cuanto a que realmente estén, digamos, bien hechas, ¿no? Quiero decir, la verdad que el logro de que se puedan generar textos o imágenes automatizados que son extremadamente plausibles es un logro como técnico científico muy importante, pero también está lleno de humo, también está lleno de aplicaciones que prometen cosas, y que tenemos que tener mucho cuidado y poder entender que estas aplicaciones realmente están pudiendo hacer y nos están proponiendo. O sea que creo que el problema y las cosas a tener en cuenta van mucho más allá nuevamente del derecho de autor. Si fuera solo el derecho de autor, yo creo que se revolvería a reproducir una visión muy sesgada y privilegiada de quiénes son los que realmente son dueños de algún modo del contenido, que en realidad es un gran común de algún modo, sobre todo si estamos hablando de que lo que se trata de encontrar son nociones, patrones, sistematizar estadísticamente un montón de cosas, y eso que yo sepa hasta el momento no tiene derecho a autor. Súper, gracias, Mariana. Y nada, cuando hablabas de esta parte de los grupos privilegiados, pensaba en algo que vimos todas y todos en las últimas semanas, en las que Meta podía hacer, o sea,
daba la opción a algunos grupos y a algunos países de hacer opt-out para el proceso del entrenamiento de su inteligencia artificial, pero cuando, no sé, revisábamos en países de la mayoría global, no tenías ese chance de hacer el opt-out. Entonces, eso significa que justamente determinado contenido, con qué fines se está entrenando también a la inteligencia artificial, pensando justamente ahora los diferentes usos que se les están dando en contextos de conflictos bélicos, etcétera. Y creo que también ahí es donde tenemos que poner como un ojo a esa parte. Y por el otro lado, nada, entender que, que tenemos muchísimos desafíos todavía para resolver como en los diferentes ámbitos de lo que hemos venido conversando, y creo que nada, ahí esta parte del opt-out igual me parece como interesante para, nada, para conversar y para que pensemos en conjunto, eh, también para ir entendiendo cómo está Argentina, como en términos justamente de la adecuación, adaptación y la regulación en términos de propiedad intelectual, y poniéndole un foco en inteligencia, en las diferentes herramientas de inteligencia artificial generativa, qué conflictos trae la regulación actual. Y también, bueno, Pato de alguna u otra manera ha contado estos desafíos de la regulación, pero queremos ponerle un foco a Argentina para entender, nada, si hay chance de conversar y de pensar en este futuro que Pato nos contó acerca de cómo se debería hacer esta regulación. Argentina está teniendo algunos proyectos de modificación, pero si escucharon las sesiones legislativas, estamos muy lejos de un debate serio y que entienda todo esto. Se tenía que decir y se dijo. Coincido con lo que decía Mariana, hay muchísimo humo y muchísima gente vendiendo humo alrededor de inteligencia artificial, y para mí se parte desde una base. Primero, anoté un montón de cosas y desde ya les digo, quiero trabajar con ustedes tres en algo, en algún proyecto, porque este nivel de No se diga alineación... más, Hilda, apoyarnos. Sí, 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 sí. Pero una de las cosas que, por ejemplo, apuntaba era el tema de la estratificación de la labor. Cuando hablamos de quiénes se benefician y quiénes no. Si nosotros vemos solamente desde el derecho de autor a la regulación de la inteligencia artificial, estamos viendo una parte hiper pequeña de toda la problemática. Y que a la hora, o sea, el resultado de lo que emerge del output de un sistema de inteligencia artificial no es solo derivado de una obra, sino de los trabajadores precarizados viendo contenido violento en montones de lugares, lo que se llama, o se suele llamar ghost work o trabajo fantasma. Entonces, eso también es un trabajo intelectual. ¿Por qué vamos a privilegiar un trabajo intelectual por encima de otro? Están los datos, está la labor intelectual, están las obras creativas, todo eso convergiendo dentro del modelo. Otra cosa que hablábamos también es el tema de la protección de la cultura. Si nosotros seguimos estos modelos de alguna forma, por dónde fueron entrenados, con qué datos y por quiénes, lo que regurgitan son lo que yo llamo, bueno, en el artículo Ontological Aesthetics and Semantics, porque están creando realidad. En la medida en que vos le preguntás al sistema quién es la persona más bella del mundo y te devuelve una persona caucásica, y no tenés representación latina, no tenés representación de otras razas, de otras cosmovisiones, te estás perdiendo una gran parte de la conversación, y estás perpetuando, y a su vez, por ejemplo, la gente que hoy cita o toma como oráculo a ChatGPT, está reproduciendo una creación, o sea, hechos artificiales de alguna forma que por tanta repetición terminan constituyéndose en verdad. Y eso es un problema enorme que estamos viendo. Después anoté también el tema del monopolio de la creatividad. Hay herramientas hoy, cuando se hablaba de Hollywood y todo, hay herramientas que están bajando los niveles de lo que vos podés hacer con Luma AI, Midjourney. Podés hacer cosas de un nivel altísimo profesional, que si también seguimos presionando determinadas narrativas, va a ser que otra vez nosotros quedemos en desigualdad, porque esto lo que nos está permitiendo también es una revolución de acceder a determinados medios de producción que nos bajan el costo de hacer producciones creativas. Después, algo que había notado también, lo que llegó, la rotura de costuras. La inteligencia artificial de alguna forma rompe, venimos como modificando y adecuando el derecho de autor. Ya con el software cometimos un error gravísimo porque el software es de naturaleza funcional y lo encajamos en una caja que es de expresión creativa.
Entonces, seguimos insistiendo en la cuadratura del círculo y eso genera mayores problemas. Otra cosa que anoté que para mí es re importante es el tema del dominio público, que en muchos lugares se está llegando a la conclusión de que las obras generadas no solo autónomamente o asistidas por IA, pues son dos categorías diferentes, pero no deberían tener protección autoral. Yo creo que en un punto es la solución de policy adecuada, pero se llega a través del razonamiento incorrecto, que es no deberían tener protección de derecho a autor, porque si empezamos a querer proteger el prompt, que es casi una fórmula matemática de cómo yo combino elementos que tienen una cuestión funcional, no una cuestión descriptiva. El prompt no es descriptivo, es casi como escribir código en un punto. Entonces, otra vez volvemos al problema del software. Pero si nosotros protegemos todo eso, cualquiera que haya estado en Midjourney, un rato ve la cantidad de horas que se generan en un minuto. Si multiplicamos todo eso, lo que terminamos es generando una masa crítica que va a estar protegida por 50, 70, 100 años y que va a terminar haciendo que es achicando el campo de los comunes para que los seres humanos podamos seguir creando sin terminar haciendo algo que se asemeja a algo que hizo otra persona, descontando la excepción de creación independiente y todo lo que podemos hablar en derecho de autor norteamericano. Y otra cosa que últimamente me vengo cuestionando mucho es el colonialismo del derecho a autor. Porque ¿cómo se transmitía el conocimiento previo al Estatuto de la Reina Ana? Entonces, hasta ese momento, que es un montón dentro de la historia humana, no teníamos derechos de autor. Era otra forma de regular. Entonces, ¿por qué seguimos aferrados así o sí como este único sistema cuando vemos que la realidad desborda las respuestas que puede dar sectorialmente esto? Porque hablábamos de derecho a la competencia, derecho del consumidor, propiedad intelectual, todo viniendo en conjunto. Y también es una realidad de la cultura digital que hoy vemos modelos de negocios diferentes, todo lo que llaman las áreas negativas de la propiedad intelectual, que ponen en cuestión el dedo en la llaga de que el derecho de autor se crea como una respuesta a la supuesta escasez de obras intelectuales. Y hoy tenemos abundancia de contenido. Entonces, es racionales creados filosóficamente en la escasez aplicándose a un contexto de abundancia. Entonces, para mí, el problema de fondo también es poner en determinada crítica los racionales del capitalismo, que sé que va mucho, mucho más allá de lo que podemos hacer, pero me parece que hay un problema muy, muy, muy de fondo que tiene que ver con la redistribución de la riqueza. Súper, muchas gracias, Micaela, Pato y Mariana. Creo que han abierto muchas reflexiones, pero también muchas preguntas de cómo, nada, posibilidades para abordar estos desafíos. Y también, nada, yo concuerdo con ustedes de que cuando hablamos de inteligencia artificial, muchas veces estamos hablando de humo, pero creo que si no tenemos esta mirada muchísimo más crítica de las reflexiones, de las oportunidades, de los desafíos, como región nos vamos a quedar atrás y obviamente nos van a volver a nada, meter gol, por hacer una analogía futbolística, que a la región le encanta el fútbol. Creo que nada, necesitamos seguir teniendo estas reflexiones, entender cómo especialmente ciertos grupos se van a beneficiar o no de estas regulaciones que se están proponiendo desde una mirada como nada, de más miope del problema, por decirlo de alguna forma, y no desde la mirada como muchísimo más integral. Gracias por las reflexiones, creo que hay muchísimo para seguir conversando por ahí. Hay algunas preguntas del público, les recuerdo que las pueden ir colocando en el chat para conversar y bueno, la tiro y ustedes, la que quiera contestarla, puede saltar. La primera es: ¿qué país de nuestra región está más avanzado en esta regulación de inteligencia artificial y de protección de derechos de autor? ¿Alguien que quiera saltar por ahí? Dale, Pato. O sea, varios países tienen leyes de inteligencia artificial en proceso. Perú, no recuerdo si hay otro, pero creo que Perú es el único que ha aprobado una mala, muy mala. A ver, no me voy a explayar, pero lo que sí sé es que estamos levantando, el efecto Bruselas estamos teniendo un problema grande con el efecto Bruselas. ¿Por qué el efecto Bruselas? Explico, o sea, Europa influenciando a Latinoamérica, porque no es lo mismo, no estamos hablando, por ejemplo, de protección de datos personales, que es hermoso el efecto Bruselas, a mí me gusta en ese caso,
porque puede haber una igualdad de condiciones en cuanto a situaciones, pero los problemas del norte relacionados con el uso de la inteligencia artificial no han llegado, al menos nosotros tenemos el diario del lunes y además tenemos otro problema, que somos consumidores, que sabemos el extractivismo, el colonialismo de datos, la concentración relacionada con el desarrollo de la inteligencia artificial, y tenemos que pensar en modelos que no le pongan una losa encima al desarrollo en cuanto a burocracia. Más allá de sí resolver temas éticos, tenemos que generar un balance muy diferente al europeo. Brasil es el que viene discutiendo de forma más avanzada. En Uruguay recién llevamos un informe al Parlamento con recomendaciones desde la Agencia de Gobierno Electrónico. Chile ya tiene un proyecto de ley y lo está discutiendo, pero lo tiene a partir de mayo. No recuerdo, o sea, no he hecho un mapeo, o sea, no estoy siguiendo esos proyectos. Pero lo que sí sé es que ninguno me gusta, porque además no se están dando con el proceso adecuado. Argentina arrancó con las decenas de que se le sumaron más, no sé cómo van a hacer. Yo creo que tienen que tirar toda la basura y arrancar de vuelta, porque primero es el debate, primero es el entender de qué vamos a regular, de qué estamos hablando, ponerle bordes al asunto, ponerle análisis de impacto, regular en base a la evidencia, generar la evidencia antes. Estamos poniendo la carreta delante de los bueyes en varios países y bueno, las dejo a ustedes para que opinen sobre eso también. Gracias, Pato. Hay otra pregunta que me parece que es como súper interesante pensando también como el público general, la población en general. Es uno de los tantos problemas de la inteligencia artificial, es el uso criminal de la misma, siendo un medio para extorsión a través de la simulación de personas humanas pidiendo ayuda a familiares, generalmente con plata en el medio. Y capaz no viene tanto el caso, dice esta persona, pero a mí me parece que sí. O sea, pensando justamente en la nueva herramienta de OpenAI de inteligencia artificial con voz, etcétera, les digo, mamá me dijo un momento, si te llega un audio o una llamada de esa naturaleza, no mandes plata o no le hagas caso, porque nada, pasa muchísimo y también creo yo que cuando hablamos de voz es todavía más difícil decir, bueno, pudo haber sido creada a través de una herramienta de inteligencia artificial generativa o no, creo que ahí hay muchísimas, es más difícil entenderlo y también cómo abordar frente a este tipo de mecanismos. ¿Quién quiere contestar la pregunta? Que es algo que está pasando cada vez más en Latinoamérica. O sea, estamos recibiendo por WhatsApp, Telegram, etcétera, este tipo de estafas. ¿Y cómo lo ves ahí, Micaela? Yo tengo algo para aportar acá también pensando en los temas de metaverso que vengo trabajando hace mucho y que vengo pensando sobre el tema de ética de IA y el tema de las réplicas, y algo que vengo pensando que es correlacionado con esto es el emotional attachment que están creando, que es cuando vos no solo es el criminal, que es un poco más como, bueno, también podríamos poner el caso, bueno, si alguien que tiene una voz parecida a la tuya le escribe a tu abuela. El problema con la inteligencia artificial siempre es un problema de escala, que esto genera bajar, digamos, la barrera de acceso a quien puede acceder a ser una voz similar a la tuya. Pero este debate es el mismo debate de los imitadores, de la legalidad de los imitadores hace muchos años, o de cuando hablabas vos de lo de Her y Scarlett Johansson, hace muchos, muchos años en Estados Unidos hubo un caso sobre una publicidad que se hizo usando la voz, creo que era de Bette Midler, que la habían querido contratar, ella dijo que no, y usaron una imitadora. Es exactamente el mismo supuesto, pero estamos hablando de una diferencia tecnológica, pero parece que estamos hablando, como vos decías también, reinventando la rueda. Y algo de a mí lo que me preocupa es cuando estamos generando estas personas artificiales, es el attachment as a service, porque empezamos a ver muchos servicios que crean réplicas de seres humanos o tomar y entrenar con las voces de una persona fallecida para crear bots que puedan como perpetuar esta persona. Entonces hay muchas aristas que no tienen que ver solo con lo criminal, sino también con lamentablemente modelos de negocios que se van a basar en explotar nuestras vulnerabilidades. Una discusión conexa que hablábamos de lo legislativo
que si acá todavía en Argentina no llegamos a inteligencia artificial, es algo que nosotros esperamos que se dé, pero no va a llegar, es la discusión sobre neuroderechos y que yo la veo muy, muy, muy conectada porque todos los dispositivos que impliquen acceso al metaverso el día de mañana van a tener capacidades o van a aprovechar capacidades de lectura de datos motrices y es un problema enorme si vos pensás la combinación de inteligencia artificial generativa, modelos de extractivismo de datos y a su vez esta cuestión de poder crear en tiempo real algo que va a explotar muy bien tus debilidades emocionales. Entonces, eso también es un problema que se nos viene muy, muy en corto plazo. Súper, muchas gracias, Micaela. Pato. Cuando leíste ese caso, a mí lo primero que se me vino a la cabeza es el riesgo enorme que estamos teniendo y las tendencias enormes de inflacionismo penal. De hecho, todo se arregla. Este año estamos en elecciones en Uruguay y salió una promoción con deepfakes, pero que era claramente una broma, un deepfake, y ya empezaron 2 proyectos de ley creando delitos, pero por cuestiones relacionadas con desinformación en año electoral. Hago el paralelismo porque empiezan a proliferar estos casos y automáticamente creamos figuras penales que en realidad todo eso ya es ilegal. El problema no pasa por el terreno de lo jurídico, el problema pasa por el terreno de lo factual. Entonces, en el terreno de lo factual, lamentablemente, tenemos que, fáctico, tenemos que educar, y es trillado, es de perogrullo, pero hay cuestiones que no podemos seguir hiperregulando cuando ya tenemos que sabemos que esas conductas entran dentro de otra figura. Esos engaños, estafa, llamale lo que sea, pero ya está regulado. Eso. Súper, gracias, Pato. Sí, realmente el punitivismo y esta mirada de todo, cuando al final, también siendo honestas, en la región hay grandes índices de impunidad, de corrupción, como que estas herramientas y estas, o sea, herramientas en términos como de regulación van a terminar siendo perjudiciales otra vez para activistas, para personas que se dedican a la defensa de derechos humanos, para periodistas, Libertad de etcétera. expresión. Pero sí, y nada, que también, como que al final del día en algunos países el copyright y los derechos de autor terminan siendo justamente como una herramienta para censurar y controlar como la conversación ahí. Dale, Mariana. Quería agregar que frente al tema de las estafas, creo también hay un montón de cosas que hacer, ¿no? En las políticas de ciberseguridad y centradas en las personas y en el cuidado de las personas y en favorecer los derechos, nuestros derechos, aunque esto pueda generar, qué sé yo, cosas que a los, no sé, a las entidades financieras les resulte un poquito más complicado, a los servicios públicos tengan que implementar ciertas seguridades, pero yo veo frente al pánico que todo esto despierta, a veces hasta de un nivel como de ciencia ficción, por otro lado, una debilidad tan grande en la interacción digital que tenemos con los servicios públicos, bancarios, e-commerce, etcétera, la recopilación de datos, todo lo permisivo del procesamiento, almacenamiento de datos, que digamos, o sea, somos vulnerables no solo porque de pronto existe determinada tecnología basada en inteligencia artificial, sino porque, bueno, todas nuestras imágenes, voces, estilo de escritura, etcétera, está almacenado y procesado fuera de nuestro control, y también porque, bueno, para que el funcionamiento económico capitalista sea más rápido, que haya cada vez más movimiento, digamos, y menos fricción digital, creo que se nos expone a muchos más riesgos, ¿no? Cada vez más. Y hay que un poco mejorar eso. No sé si yo, claro, es genial para alguien que quiere afiliarme a determinado servicio de salud, que yo por voz en el teléfono pueda decir que sí,
Pero bueno, eso me está exponiendo a un montón de riesgos, o que para chequear mi identidad, simplemente por decir por teléfono el código que hay al dorso de mi cédula de identidad, ya sea suficiente para, en fin, un montón de cosas que realmente con el nivel de exposición que tienen nuestros datos, nos hacen como mucho más vulnerables. Entonces creo que es también responsabilidad del Estado, de las empresas, de las organizaciones, cuidar realmente nuestros datos proactivamente y centrando a las personas y a sus derechos, y no necesariamente los intereses corporativos o de la burocracia. Súper, muchísimas gracias a las tres. Este espacio ha sido como súper enriquecedor. Nada, yo a nivel personal he aprendido muchísimo de ustedes. También me surgen más dudas que creo que podemos ir conversando en el futuro. Y bueno, gracias a todas las personas que nos acompañaron en este espacio con sus preguntas. Bueno, ahí Amika también compartió el link del artículo y del libro que contó hace un rato. Y bueno, agradecer a Hilda por este espacio, por la reflexión. Creo que podríamos seguir nada, toda la tarde, pero también se van a aburrir de vernos a nosotras y de escucharnos. Pero nada, muchísimas gracias y bueno, seguimos, y también mañana súmense al otro webinar que está coordinando y facilitando Hilda, y les agradecemos mucho por el espacio y estas reflexiones. Gracias y chao.